qué suerte. Pero no suerte en plan ñoño. O sea, no, esto es un tesoro, es una bendición. Es que el caso de los mellizos fue un poco peculiar. Que en el embarazo yo tenía intuiciones sobre Paloma y en las últimas ecografías había cosas que no salían bien, no detectaron que fuese síndrome de Down, pero que tuviese síndrome de Down, pero sí que detectaron algo en el crecimiento que a mí me hizo temer por la vida de Paloma. Nació, pues nada, me dejaron que le diese un besito y se la llevaron inmediatamente a la UCI. Y yo no la conocía hasta el día siguiente que pude bajar a verla. Entonces me dijeron con muchísima delicadeza, yo tuve una gran suerte, que dimos con unos profesionales fantásticos, que fueron muy empáticos y muy delicados sobre todo. Me empezaron a hablar de los indicios. Bueno, tenemos indicios de que la niña pueda tener síndrome de Down. Me lo empezaron a explicar y yo cuando cogía a Paloma en brazos, digo, no hay indicio, digo, Paloma tiene síndrome de Down. Pues es muy especial, sus hermanos no son conscientes de que Paloma ni siquiera, hombre, Pablo es pequeño, el mellizo tiene 3 años y pico como ella, ¿no? Pero Juan, que es un niño además muy inteligente, ya tiene 5 años, no lo valora, o sea, ni lo verbaliza, en casa lo hablamos con naturalidad, pero él no la ve diferente, él la ve simplemente como su hermana. He aprendido a ser paciente, mis hijos son muy trastos, muy traviesos, lo que pasa es que nos da mucha felicidad, mucha alegría y tanto a su padre como a mí es que es un aprendizaje constante, porque aprendes a ponerte, o sea, a ver a través de su mirada. Mucho, son detalles pequeños, y son detalles pequeños que en el desarrollo de un niño sin discapacidad a lo mejor no valora, pero es que aprendes a ver la vida de otra forma. Realmente cuando te dicen son un tesoro, ay, vas a disfrutar mucho, no sabes la felicidad que da, suena muy ñoño. Y yo, ese mensaje yo no se lo daría a alguien que acaba de tener un hijo con discapacidad. Pero sí que a posteriori, es verdad que si tienes cierta sensibilidad, y la tienes porque eres madre y porque es tu hijo, es que es un regalo, por eso, porque aprendes a ver como los pájaros que ven más colores, pues es como tú ves más colores en la vida, porque aprecias más matices, cosas más pequeñitas, las valoras mucho más. Eso es lo que te enseña la discapacidad en general. Convivir con ella es lo que te aporta. A través de mi página de Facebook, que había muchísimas iniciativas y se había desatado mucha indignación a raíz de las declaraciones de NARC. NARC se refirió a un colegio de niños subnormales y el moderador de la mesa le dijo que prefería otro término. Entonces, a mí más que la declaración, a mí me llamó la atención que un señor con la formación y la competencia lingüística de Javier NARC hablase con ese término, ¿no? Pero no me indignó porque realmente su intención no era indignar a nadie. O sea, él lo utilizaba en el sentido denotativo de la palabra. ¿Qué pasa? Que la palabra subnormal, denotativamente, es decir, atendiéndose al significado literal, hace unos años sí que tenía vigencia, ¿no? Digamos. Pero es que hoy en día realmente nadie se refiere a las personas con síndrome de Down o con discapacidad con el término subnormal. Esa es la primera razón por la que choca. Y la segunda es porque además el término se ha cargado connotativamente de ese matiz peyorativo y está muchísimo más extendido como insulto que eso que como denotación. Entonces, yo vi la indignación y todo lo que se había generado en los medios y a nivel particular pues en redes sociales y me puse a escarbar y digo, bueno, ¿y cómo está reflejado este término en el diccionario? Y para mi sorpresa comprobé que se recoge, pues como lo hizo NARC, con ese matiz denotativo refiriéndose a personas con discapacidad intelectual, en otros términos, por cierto, también muy antiguos, porque hablan de retraso, ni siquiera hablan de discapacidad, sino de retraso. Y lo más sorprendente es que no estaba recogido el término en el uso que está más extendido en la lengua hoy en día, que es como insulto. Entonces, a través de un grupo de Facebook que tenemos, en el que estamos familias, padres de niños con síndrome de Down, pregunté si conocían, si había alguna iniciativa para iniciar estos cambios, me dijeron que no, y les dije, ¿qué os parece si lo ponemos en marcha? Pues yo ahí hago un poco de autocrítica, porque
mucha sensibilización y hacia muchos temas relacionados con la discapacidad, y de hecho yo he descubierto, investigando, muchas guías de estilo y decálogos pues, para hablar con propiedad en relación con la discapacidad. Y sin embargo, para mi sorpresa, esto no se ha llevado a la RAE o no se nos ha gozado de la difusión suficiente como para que la RAE modifique las acepciones, ¿no?, de las que estamos hablando. Entonces, yo no creo que sea desinterés de la Real Academia, ni haya nada que reprocharles a los señores académicos, ni mucho menos. Pero es que, sencillamente, a lo mejor hemos puesto el foco en otros temas y en este no hemos sabido dirigirlo a la entidad competente, ¿no? Pues un papel fundamental, porque es que nada más que el tener, o sea, estamos luchando porque nuestros hijos tengan las mismas posibilidades y se desarrollen en un entorno eso normal. Si hoy en día lo seguimos llamando subnormal. El síndrome de Down en realidad es un tecnicismo, lo que pasa es que se ha extendido muchísimo. Y el síndrome de Down no tiene ninguna connotación ni positiva ni negativa, es simplemente la descripción de la alteración genética. Y a partir de ahí tú ya eres libre para pensar en cómo puede ser la vida de tu hijo, o sea, tomando los referentes que tú ves en medios de comunicación, en tu entorno inmediato. Sin embargo, si a ti te dicen que tu hijo es normal, es que inmediatamente lo que se te viene a la cabeza es eso, que estás por debajo de la normalidad. Ya eso pesa en tu conciencia y en tu sensibilidad. Entonces yo creo que sí, que se tiene que seguir avanzando porque realmente hay mucha conciencia de que estos términos no se ajustan a la realidad de las personas con discapacidad y en concreto de las personas con síndrome de Down. Entonces hay mucho que hacer y yo estoy segura de que sí, que sí. Esto va a ser un hito cuando la Real Academia incorpore los cambios, que yo creo que lo hará antes o después. Yo creo que es un hito, pero que va a haber muchos después, sí. Y lo interesante y lo bonito es eso, es que hemos creado de una forma completamente espontánea y natural un movimiento de conciencia social en relación con el lenguaje y la discapacidad. Pero mucha información de adultos, de jóvenes, de niños recién nacidos, porque hay tanto, o sea, es que no tiene nada que ver la vida de una persona con 40 años con síndrome de Down que la vida que va a tener un niño que nazca hoy. Si cualquier niño te sorprende en su desarrollo, la discapacidad te sorprende mucho más.